Buenas, bienvenido al ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga. Vamos a continuar con la charla con el experto. Hicimos una de bronquiolitis con el doctor que hoy también nos acompaña, el doctor y amigo don Antonio Conejo Fernández. Pero bueno, ha habido muchas llamadas de aceptación y bueno, siempre las vacunas es algo que es muy novedoso y la población general y por supuesto nuestros compañeros médicos lo agradecen. Y bueno, vamos a hablar un poco, como está en plena campaña de COVID y de gripe, vamos a tratar en concreto sobre estas vacunas. El doctor Conejo está en pediatra, está en Vita Sani Internacional, en Benalmádena, el que es pediatra, experto en vacunas por la Universidad Complutense y la de Santiago de Compostela, y además es un experto, colaborador y asesor de vacunas de la Asociación Española de Pediatría, y que estamos hablando de un verdadero experto, con lo cual es una alegría tenerlo aquí en el colegio y yo te agradezco tu disponibilidad cada vez que tiramos de ti para poder hacer cualquier mesa redonda o cualquier actividad. Antonio, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme y por contar conmigo y nada, sabes que es un placer venir a echar un cable lo que se pueda. Muy bien. Tú sabes que el colegio, esta charla de divulgación, además, por supuesto, con un matiz totalmente científico y de actualidad, va orientada hacia nuestros colegiados, pero también está abierto a la población general para que se pueda visualizar por familias o por personas que tienen una cultura o quieren adquirir una cultura sanitaria. Y el tema de vacunas en Andalucía, y tú lo sabes, las madres, las familias son muy vacunólogas y es algo que le interesa y tienen un ansia de aprender, de preguntar. Lo vemos, tú lo sabes, en la clínica, en la consulta, en la atención primaria o en el hospital, que la conversación de vacunas es algo muy habitual y sobre todo ya después de haber tenido el COVID, que se ha, podemos decir, generalizado mucho más la cultura vacunal, porque antes era mucho más personas jóvenes que tenían niños en edad de vacunación, pero ahora ya la vacuna es algo mucho más amplio, ¿no? Entonces, bueno, si quieres empezamos por la plena campaña, que es lo que nos acontece ahora y está la población vacunándose. ¿Quién se debería de vacunar, Antonio, con la gripe? Bueno, la gripe se debería vacunar, así como mensaje, mucha más gente de la que se vacuna. La gripe es una vacuna que es verdad que en comparación con otras vacunas, pues la percepción de enfermedad o la percepción de utilidad puede ser un poquito menor por parte de la población general y lo que es más preocupante por parte de muchos compañeros, y entonces siempre tenemos muchos problemas para alcanzar coberturas vacunales óptimas con la gripe. Entonces, ¿quién se debería de vacunar de la gripe? Pues realmente casi todo el mundo, en el sentido de que, o por ir concretando un poco, en Andalucía ya se sabe que la mayoría de los casos de gripe se dan en niños sobre todo por debajo de 5 años, y desde hace mucho tiempo llevamos insistiendo en la necesidad de vacunar a estos niños y en Andalucía desde el año pasado pues ya esta vacuna está incluida en el calendario financiado. Por tanto, el primer grupo que se tendría que vacunar serían todos los niños sanos, independientemente de la edad y de la patología, a partir de los 6 meses. Aunque no tenga patología, niño sano. El hecho de ser un niño de entre 6 meses y 5 años ya es riesgo para tener gripe y por tanto se deben vacunar y de hecho así está financiado y así está contemplado en los calendarios nacionales de inmunización. Y aparte de esta población, que son los niños, pues el resto de poblaciones de riesgo que puedan tener pues, algún factor que les haga especialmente susceptibles a padecer casos graves o que le hagan especialmente expuestos al virus, como somos, pues bueno, primero, personas con patologías cardíacas, personas con patologías endocrinas, obesidad, fumadores, personas mayores de 60 años, embarazadas e incluso el puerperio. Hasta los 6 meses después del puerperio, si no se ha vacunado durante la gripe, se pueden vacunar de la gripe como medida para proteger al recién nacido, que no se puede vacunar. Y, por supuesto, me he dejado para lo último voluntariamente los profesionales sanitarios. Profesionales sanitarios que tenemos una responsabilidad individual primero con nosotros, pero luego también con nuestros pacientes y es fundamental que nos vacunemos frente a la gripe todos los años. Así que sería eso. Niños menores de entre 6 meses y 5 años, personas con factores de riesgo y sus convivientes, y profesionales sanitarios. Sería un poco el resumen, grosso modo, de las personas que se tendrían que vacunar. Me parece muy bien. Una pregunta que nos hacen en consulta de forma habitual: el niño tiene un calendario ya establecido. ¿Se puede poner la vacuna de la gripe en combinación o a la vez que se pone
una vacuna de su calendario, de las que le corresponde pues, a los 12 meses, a los 15. La vacuna de la gripe, cualquiera de las vacunas de la gripe disponibles que hay, se puede combinar en cualquier momento con cualquier vacuna. De hecho, lo recomendable es aprovechar la visita para poner cuantas más vacunas mejor. Yo sé que esto a algunas familias y también a algunos compañeros pues les preocupa porque a veces son muchos pinchazos el mismo día, pero son estrategias que son totalmente seguras y que de hecho ya digo, es mejor, aunque esto es algo que se puede negociar, no es obligatorio, pero la idea es optimizar las visitas y si se pueden poner cuantas más vacunas, siempre que no haya ninguna incompatibilidad, y en el caso de la gripe no hay ninguna incompatibilidad con ninguna vacuna, cuantas más vacunas se pongan en el día, mejor. Así que ningún problema, ni por ponerla un día, ni con otro, ni con un intervalo específico. Efectivamente, muchas veces el poner muchas vacunas se potencia el efecto beneficioso entre ellas y lo que es importante, que se ponga en distintas zonas, Claro. en zonas por si alguna tiene alguna reacción local, que sepamos dónde se ha administrado, Siempre no ponerla toda separar, en distintas zonas de su anatomía, ¿no? Separar al menos 2 centímetros si se va a utilizar el mismo miembro. Efectivamente, que para que se sepa el registro y cuál se ha puesto en cada momento. Muy bien. Actualmente, en esta campaña en concreto, aquí en Andalucía, ¿de qué vacunas disponemos? Este año se van a poner en Andalucía varios tipos de vacunas. Se va a poner bueno, todas son tetravalentes, ya por fin. Esto significa que incluyen 4 variantes distintas del virus y lo digo porque hasta hace, me parece que un par de años, había todavía vacunas trivalentes que se dejaban un virus fuera, una variable B del virus. Hoy día ya no, todas llevan 2A y 2B, que es lo que recomienda la OMS hace mucho tiempo. 4 virus. 4 virus en la misma vacuna. Y existe la vacuna, pues la vacuna, digamos, tradicional de la gripe normal, que es la que se cultiva en células de huevo, y ahora hablamos un poco del huevo. Hay una vacuna aparte que no lleva huevo, que se cultiva en medio celular, que está indicada o que está autorizada a partir de los 2 años. Y luego habría una tercera vacuna, que sería la vacuna que llamamos de alta carga antigénica, que lleva 4 veces más cantidad de antígeno, 4 veces más de trozo de virus, que es la que estaría indicada para las personas que tienen una inmunidad especialmente débil, y se va a poner este año en pacientes por encima de 85 años a todos, o en pacientes que tengan algún grado de inmunodepresión grave. Con respecto a lo del huevo, aprovecho para decirlo ahora, no sé si va a salir después, la alergia al huevo no es ninguna contraindicación para ponerse ninguna vacuna de la gripe. Eso es algo que se lleva arrastrando en forma de mito desde hace mucho tiempo, pero las vacunas son seguras, la cantidad que llevan es mínima e incluso en pacientes con alergia grave al huevo no tendrían por qué tener ningún problema, ni tienen ningún problema ni ninguna contraindicación en ponerse la vacuna. Sí es cierto que en esta población pues se prefiere poner la otra por si acaso, pero llevamos años poniendo y hay multitud de datos que dicen que estas vacunas son totalmente seguras independientemente de la gravedad de la alergia al huevo que se tenga. No hace falta probar el huevo antes para vacunarse de la gripe y no hace falta no ser alérgico al huevo, se le pueden poner igualmente. Si hay una que no tiene huevo, preferimos poner esa, pero no pasaría nada por poner la otra. Sí, eso que has dicho, que además que es una pregunta habitual, también con la triple vírica. La triple vírica a los pediatras nos han preguntado muchas veces, niños alérgicos al huevo, si había que tomar antes el huevo que ponérsela, cuando ha visto que antiguamente, recuerdo que se vacunaban en el hospital, ¿no? Por el temor a que pudiese tener alguna reacción alérgica, ¿no? Muy bien, yo creo que eso es muy significativo de que la población se tranquilice y pueda ponerse la vacuna y aumentar las coberturas vacunales. Porque el tema de las vacunas, y eso es algo, Antonio, que le tenemos que tener claro, es un acto también solidario, es decir, que tú te debes de vacunar para protegerte, pero también para proteger a los demás, porque hay niños que viven con los abuelos y deben de vacunarse para también proteger a los abuelos. Y al contrario, abuelos que deben vacunarse para proteger a sus nietos, ¿no? Es decir, que eso es muy importante, que las coberturas vacunales sean muy altas y sobre todo familiarmente que estén todos vacunados para que todos se protejan a todos, ¿no? Eso es verdad en general, en esos 2 ejemplos que has puesto, además muy bien puesto, porque precisamente los niños, ya digo, hay poca percepción de la gravedad de la gripe en la población pediátrica y sin embargo cuando uno se va a ver las estadísticas vemos que el número de ingresos y el número de casos graves ingresados en la UCI y en los hospitales y fallecimientos de niños con gripe es muy similar al de la población adulta, no al de la población mayor, al de la población de por encima de 65 o 70 años. Y en algunos años incluso ha habido más casos graves ingresados en gripe de niños menores de 5 años que en adultos. Entonces eso ya de por sí es un mito, es decir, los niños se tienen que vacunar porque tienen muchos casos graves y porque se pueden poner muy malos. Pero aparte son los que acumulan la mayor carga de enfermedad
y muchas veces es verdad que es leve. Y esos casos leves, como os decía tú antes, aunque no sea para proteger al niño de que se vaya a tener un caso grave, que también es porque muchas veces convive con personas o bien que necesitan también protección, personas de edad avanzada, o bien personas que a lo mejor no se pueden vacunar. Un ejemplo claro por el caso de los recién nacidos y la vacunación a la embarazada, ¿no? Cuando se vacuna de la gripe a la embarazada, está vacunando a la embarazada, que tiene más riesgo, pero está transmitiendo anticuerpos y está Para protegiendo proteger en estos 6 primeros meses en de esos vida. primeros meses mientras el niño no se puede poner la vacuna. Por eso es importante que se vacunen tanto la población de riesgo como los convivientes con población de riesgo para generar esa inmunidad de rebaño, inmunidad de rebaño en población general o estrategia del nido que se llama, en pequeñas poblaciones, ¿no? En mi casa yo quiero estar protegido, pero para que yo esté mejor protegido me vacuno yo y los de mi entorno. Esa es la gran importancia, el gran mensaje de la vacunación en las embarazadas, que se vacunan tanto tosferina como gripe para protegerse ella, pero también sus anticuerpos vía placentaria van al niño y entonces lo protegen esos 6 primeros meses tanto de la gripe y los 2 primeros meses hasta que el niño no empiece a vacunarse de su calendario vacunal oficial, que empezamos a los 2 meses. Voy a aprovechar y abusar de tu confianza y de tu sapiencia, porque estamos también con el COVID. Estamos con el COVID y es una pregunta de obligada respuesta y que está todos los días, pues, tanto en prensa como en las consultas. ¿Qué hacemos con la vacuna del COVID? El mismo proceso, el mismo protocolo que la de la gripe, ¿se pone, no se pone? ¿Qué hacemos? Con la COVID, claro, estamos como el ambiente general está como muy relajado ya con la COVID, parece que ya la COVID no está y es verdad que epidemiológicamente la presión ha bajado mucho, pero el virus sigue circulando, probablemente ya siga circulando y sigue produciendo casos graves. La situación actual ahora mismo sí que se limita a poblaciones de riesgo, es decir, población general que no tiene ningún factor de riesgo, en principio no tendría por qué vacunarse, pero aquellos pacientes con factores de riesgo, la población sanitaria, que tiene mucha exposición al virus, sí que se sigue recomendando la vacunación, igual que en la población pediátrica, que no se vacunó cuando se hizo la campaña, los mayores de 6 meses, hay distintas vacunas y distintas pautas. En esos casos sí que se sigue incluyendo la vacunación frente a COVID si no se ha hecho, porque en ese grupo de edad, pues por multitud de factores se alcanzaron coberturas que no fueron buenas. Pero en el caso de las demás personas, el mensaje sería que la población general que ya se ha vacunado y está sana no tendría por qué volver a vacunarse, pero que aquellos pacientes con factores de riesgo y aquellos pacientes que trabajen, que tengan por exposición laboral, profesionales sanitarios, profesionales, pues policía, personas institucionalizadas, etcétera, residencia, todas esas personas sí que tendrían que volver a vacunarse este año, tanto de gripe como de COVID. ¿Y los niños en concreto? Los niños. Los niños sin factores de riesgo, en principio, no tendrían indicación de vacunarse si se han vacunado ya. Si no se han vacunado ya, lo ideal es que se vacunen. Es decir, que si ha tenido alguna dosis de vacuna de COVID con anterioridad y el niño está sano, no debe de... No, en principio no hay indicación, no está contemplado que se vacunen este año. Yo creo que eso es un mensaje muy clarificador, que de todas formas no hay ninguna contraindicación. No, por eso, no, al revés, ya digo, si no se han vacunado, si quieren volver a vacunar, ¿vale? Si no se han vacunado en su momento, que el momento de que se vacune y de que se complete la primera vacunación es ahora, sí. Estupendo. ¿Qué diferencia, hay alguna diferencia entre las vacunas de la COVID que hemos utilizado con anterioridad en campañas anteriores o al principio cuando la pandemia, a las que se está utilizando en este momento? Porque no se para de investigar y bueno, y la vacuna ARN mensajero ha revolucionado el mundo de la vacunología, ¿no? Es decir, que ha abierto un campo tremendo para otro tipo de vacuna, para fabricar otro tipo de vacuna. ¿Cuáles son las que se están utilizando actualmente? Este año en Andalucía se van a utilizar 2 tipos de vacunas. Se va a utilizar una de ARN mensajero, que va a ser exclusivamente Comirnaty, es decir, exclusivamente la de Pfizer, no se va a utilizar ninguna otra. Es verdad que tiene 3 presentaciones, dependiendo de la carga antigénica por la edad, pero se va a utilizar la de Pfizer y con la particularidad o con la diferencia de que está específicamente diseñada para la variante Omicron que está circulando este año en prácticamente toda Europa, que es la BB1.5, la BBX1.5. Por tanto, es un antígeno que es ligeramente diferente, pertenece a una variante diferente de las vacunas que nos hemos puesto antes, que sería pues, una razón más para que nos vacunemos este año, aunque ya estemos vacunados las personas de riesgo, por ejemplo, ¿no? Como la gripe, ¿no? Uno se tiene que vacunar de la gripe todos los años porque el virus cambia. Pues la vacuna que se pone este año es específica frente a la variante Omicron que va circulando este año. Esa sería la diferencia en cuanto a la vacuna de Pfizer. Y luego es verdad que disponemos de otra vacuna que no es de ARN mensajero,
que es la vacuna de IPRA, que se ha hecho por una tecnología diferente, una tecnología recombinante, que estaría indicada en aquellas personas mayores de 16 años, porque no se puede poner todavía en menores, que hayan tenido algún problema, alguna endocarditis, alguna reacción adversa grave con alguna vacuna previa de ARN mensajero. Estas serían quizás las dos novedades. Por un lado, la de ARN mensajero, uno, que solo disponemos de la de Pfizer, y dos, que está específicamente diseñada para esta cepa, que es diferente de la del año pasado. Y en segundo lugar, que aparte de la vacuna de Pfizer, disponemos de esta otra vacuna recombinante que estaría pensada para personas que tienen alguna contraindicación de ponerse vacunas de ARN mensajero. Perfecto. Me imagino que igual, Antonio, que la vacuna de la gripe se puede complementar con el calendario vacunal oficial de Andalucía. Son vacunas inactivadas, con lo cual se pueden poner con cualquier otra vacuna y con cualquier otro intervalo. Por vacunología general no se espera que haya ninguna interacción ni nada. De hecho, se recomienda que se pongan y se aprovechen, lo mismo que decíamos antes, pues el acto vacunal para poner la mayor cantidad de inmunizaciones posibles. Pues te lo agradezco mucho. Además, yo creo que el mensaje, bueno, con que me gustaría acabar, es que la cobertura vacunal, sobre todo de la gripe, ¿no? Sea lo más alta posible. Personal sanitario, personal de riesgo de residencia, bomberos también, Fuerza de Seguridad del Estado y, por supuesto, la población general. La población general, porque eso es un acto, como antes te decía, un acto solidario de protección a nosotros, protección a nuestros personas que conviven en nuestro ámbito familiar y, por supuesto, también es un beneficio de salud pública, ¿no? Porque mientras menos gripes tengamos, menos hospitalizaciones, menos consumo de recursos vamos a tener, ¿no? Con lo cual, por eso es importante invertir mucho en vacunas y es lo que siempre le decimos los pediatras a la administración, que los calendarios sean calendarios buenos, porque todo lo que sea invertir en vacunas es mucho mejor, a la larga gasta mucho menos que si el niño padece una enfermedad, además de la carga y la importancia que puede tener la enfermedad, pues hasta letalidad, pero sale más barato, ¿no? Yo creo que eso es un mensaje que es importantísimo, ¿no te parece? Me parece, sí, porque además a la hora a la hora de evaluar los costes, hay muchos costes que están directamente relacionados con los casos de gripe, por ejemplo, los ingresos, la asistencia a urgencia, la asistencia al centro de salud, pero hay un montón de costes indirectos que a veces no se cuentan, abstinencia laboral, antibióticos por infecciones secundarias por casos de gripe, un montón de casos. Y las secuelas. Y las secuelas que pueden tener a largo plazo, respiratorios, sobreinfecciones, agudizaciones respiratorias. Y si sumamos todo eso en conjunto, está claro que las vacunas no son un gasto, son una inversión. Esto es un tópico, pero es que es verdad. Y que cuanta mayor cobertura consigamos, pues mejor salud vamos a tener en general para todos. Aparte de los beneficios indirectos de las vacunas, que es otro tema que si quieres hablamos otro día. Que eso es lo que pretendemos todos, tener una población andaluza muy sana. Y a ti, agradecerte, Antonio, nuevamente tu generosidad de venir aquí al colegio, colaborar con el colegio, con los colegiados y con la población en general de Málaga, de Andalucía y de España, porque estos vídeos tienen mucha difusión y espero contar contigo para el año que viene y las campañas que creamos convenientes de divulgación desde el colegio, vacuna o cualquier otro tema que sea interesante y que la población nos las demande. Muchísimas gracias. Cuando quiera y muchas gracias a vosotros. Un placer.